¿Vendrá hoy, mamá? Preguntó Lucas, sin abrir los ojos, como si hablara en un sueño que no quería perder. María no respondió de inmediato. Solo acarició su cabello, suave como la espuma que se deshacía en la roca. A veces, los pescadores vuelven cuando el mar está tranquilo, dijo, con una voz que parecía haberse olvidado de cómo reír. Pero el mar no está tranquilo, susurró él, y por primera vez, María notó que sus ojos no eran solo de niño. Eran de alguien que había aprendido a esperar. Ella asintió, sin mirarlo. Sabía que no era cierto. Juan no volvería. Los otros pescadores lo habían dicho con miradas bajas, con palabras suaves como piedras: no hay cuerpo, María, eso significa que no hay esperanza. Pero ella no creía en eso. No creía en lo que el mundo llamaba final. Creía en lo que el silencio le susurraba cada noche, que Juan la llamaba, no con palabras, sino con el eco de una ola que rompía justo donde él solía lanzar su red. Esa mañana, el cielo estaba gris, como siempre. Pero el mar era diferente. No rugía. No se agitaba. Estaba quieto, como si estuviera esperando. María se levantó, tomó la cesta de ropa que había lavado esa mañana, y caminó hacia los restos de la tormenta. Entre redes rotas y maderas flotantes, encontró algo que no debería estar allí. Un barco. Pequeño. Antiguo. Como de otro tiempo. No era uno de los botes de pesca de la aldea. Era más elegante, más viejo, con una pintura desgastada que aún mostraba el nombre, Santo Ángel. «Mamá, ¿es el de papá?» Lucas estaba detrás de ella, sin zapatos, con los pies fríos en la arena. María no pudo hablar. Sus manos temblaban. El barco estaba limpio. Demasiado limpio. Como si alguien lo hubiera limpiado con cuidado. Sin algas. Sin salitre. Como si el mar lo hubiera devuelto, intencionalmente. Y entonces, al acercarse, vio algo dentro. Un crucifijo de madera, clavado en la pared del interior, con una cinta azul descolorida atada a su base. Una cinta. La cinta que Juan usaba en su camisa el día que partió. La misma que ella le cosió con hilo de lana, porque él decía: «Siempre llevo un poco de ti conmigo, mi vida». María cayó de rodillas. No gritó. No lloró. Solo respiró, como si el aire fuera un regalo que no se atrevía a aceptar. «¿Está aquí, mamá?», preguntó Lucas, acercándose, sin miedo. Ella no pudo responder. Pero entonces, una voz, tan suave que parecía salir del viento, susurró en su mente: «María, no me busques en el mar. Buscarme en ti». Un escalofrío la recorrió. Lucas puso su pequeña mano sobre el crucifijo. «Papá», dijo, con la voz más clara que jamás había tenido. «Te siento». Y en ese momento, María supo. No era un barco abandonado. Era un mensaje. Un mensaje que el mar, en su infinita ternura, había llevado hasta ella. No para recordarle la pérdida, sino para recordarle que el amor no se hunde. Solo cambia de forma. Y en ese silencio, entre el olor a sal y a madera vieja, María entendió por fin: Juan no había partido. Solo había empezado a vivir en otra parte. Y ahora, estaba volviendo. No con palabras. No con cuerpo. Sino con un barco. Con una cinta. Con un hijo que aún creía en él. Y con ella. Mamá», la voz de Lucas vino desde la puerta de la cabana, tan suave como una hoja que cae. Ella no se volvió. «¿Está vivo?», preguntó él, acercándose sin hacer ruido, como si temiera despertar un espíritu. María tardó tanto en responder que el viento pareció detenerse. «No lo sé, mi amor», dijo, finalmente, con la voz rota por el silencio. «Pero, él me dijo que no lo buscara en el mar. Entonces, ¿dónde está?». Ella cerró los ojos. «En el susurro de la ola. En el olor del pan que haces cuando duermes. En el color de tus ojos, que son iguales a los suyos, cuando miras hacia el horizonte». Lucas se sentó a su lado, sin preguntar más.
Solo puso su cabeza sobre su hombro. Y por primera vez, María sintió que no estaba sola. Pero entonces, un sonido, un susurro, como una canción, antigua, casi imperceptible. María se enderezó de golpe. ¿Lo oíste?, susurró. Lucas asintió, sin miedo. Es la misma que cantaba papá antes de irse. Era una melodía que ella no había escuchado desde la noche en que Juan la cantó, sentado en el umbral, mientras ella tejía. Él decía que era una canción de los pescadores de Galicia, que llevaba el nombre de La Virgen del Alba. Nadie en la aldea la conocía. Nadie, excepto él. Y ahora, la estaba cantando otra vez. Desde dentro del barco. María se levantó con lentitud, como si temiera que el sonido se desvaneciera si movía un dedo. Se acercó a la entrada, y allí, en la penumbra, vio algo que le heló la sangre. Una vela. Encendida. No de cera. No de aceite. De luz. Como si alguien hubiera encendido una llama sin fósforo. ¿Quién?, empezó a decir. Pero no hubo respuesta. Solo la canción. Y entonces, en el suelo, junto al crucifijo, vio algo más. Un papel. Pequeño. Doblado. Con su nombre escrito en la parte externa. María. En su propia letra. La misma que usaba para escribir cartas a Juan, cuando él estaba en el mar. Ella no podía haberlo puesto allí. No había tocado el barco antes de esa mañana. Ni siquiera lo había abierto. Con manos temblorosas, lo tomó. Lo abrió. Y allí, en tinta descolorida, pero aún legible, estaba escrito: si estás leyendo esto, mi alma, es porque el Señor me permitió volver, no como cuerpo, sino como recuerdo. No llores por mí. Llora por ti. Porque tú sigues viva. Y si tú sigues viva, yo también lo estoy. Cuida a Lucas. Enséñale a amarlo. Que no se ve. Porque lo que el mar se lleva, lo devuelve el corazón. María cayó de rodillas. No por el dolor. Por el alivio. Porque no era un fantasma. No era un engaño. Era una promesa. Y entonces, Lucas, que nunca había visto a su padre, apoyó su mano sobre la carta, y dijo, con una voz que no era la de un niño: papá, gracias por no haberte ido del todo. El viento sopló. La vela se apagó. Pero la canción siguió. No desde el barco. No desde el mar. Desde dentro de ella. Desde su pecho. Como un latido. Como una oración. Como un abrazo que nunca termina. María levantó la vista hacia el cielo, y por primera vez en 3 años, no buscó a Juan entre las estrellas. Lo buscó, en el silencio que sigue a la oración. Y lo encontró. No con los ojos. Con el alma. Y en ese momento, supo que el barco no era un objeto. Era un puente. Entre el mundo que se fue, y el que aún vivía. Y ella, era la guardiana. ¿Dónde está entonces? Él no respondió de inmediato. Caminó hasta el interior del barco, sin miedo, sin titubear, como si conociera cada rincón desde siempre. Se detuvo frente al crucifijo, y con la punta de los dedos, rozó la cinta azul. Está aquí, dijo, apoyando la frente contra la madera. Pero no como tú lo recuerdas. María se acercó, el corazón latiendo como un tambor en la oscuridad. ¿Qué quieres decir, mi amor? Cuando papá se fue, tú lo lloraste como si se hubiera ido para siempre. Pero él no se fue. Se transformó. Ella tragó saliva. El aire era denso. Como si la noche misma estuviera conteniendo la respiración. ¿Cómo lo sabes? Lucas se volvió hacia ella, y en sus ojos, no había inocencia. Había una paz que no pertenecía a un niño de 7 años. Lo vi anoche. María se quedó inmóvil. ¿Qué? Estaba sentado en la silla de madera. La que estaba rota. Él la arregló con sus manos. No con clavos.
con luz. María no podía creerlo. Lucas, no digas eso. No ahora. No después de todo lo que hemos pasado. Pero lo vi, mamá. Y me abrazó. No como cuando era fuerte. Como cuando era suave. Como cuando me cantaba antes de dormir. Un silencio pesado cayó entre ellos. El viento se detuvo. Las olas dejaron de hablar. Y entonces, desde lo más profundo del barco, llegó otro sonido. Un susurro. No una voz. Una presencia. María. Era su nombre. Dicho con la misma entonación que Juan usaba cuando la llamaba después de una larga jornada. Ella dio un paso atrás. ¿Quién? No tengo cuerpo, mi alma, pero tengo tu memoria. Y eso es suficiente. La voz no venía de afuera. Venía de dentro de ella. Como un eco que había estado esperando 3 años para ser escuchado. María se cubrió la boca. Las lágrimas no caían. Se deslizaban. Lentas. Como si el llanto fuera un regalo demasiado sagrado para derramar en vano. ¿Por qué ahora? Susurró. ¿Por qué volver así? La respuesta no llegó con palabras. Llegó con un olor. El olor del pan. Caliente. Recién horneado. El mismo que Juan hacía cada domingo, antes de salir a pescar. Ella cerró los ojos. Y allí, en la oscuridad, sintió sus brazos. No físicos. No reales. Pero más reales que cualquier abrazo que hubiera tenido en su vida. Porque tú necesitabas recordar que el amor no se pierde, se vuelve más fuerte cuando se calla. María cayó de rodillas, sin fuerzas. Yo te extrañé tanto, yo también te extrañé, mi vida. Pero no te abandoné. Te acompañé en cada oración que murmurabas. En cada noche que no dormías. En cada mirada que le lanzabas al mar, esperando una señal. Lucas se arrodilló junto a ella, y tomó su mano. Papá me dijo que no te preocupes por mí. Que ya no necesito que me protejas. Que ya sé que Él está conmigo. María lo miró, con los ojos llenos de un miedo nuevo. ¿Qué te dijo más? El niño sonrió. Dijo que el barco no es suyo. Entonces, es tuyo. Un silencio largo. Entonces, María entendió. El barco no era un regalo de Juan. Era un regalo de Dios. Para ella. Para que dejara de buscarlo en el mar. Y empezara a encontrarlo, en su propio corazón. Y en el de su hijo. La vela se encendió de nuevo. Sin llama. Sin fuego. Solo luz. Y en esa luz, María vio, por un instante, la silueta de un hombre sentado en la silla rota, con una sonrisa tan suave como el alba. No se acercó. No lo llamó. Solo dijo, con una voz que parecía salir de una antigua promesa, gracias, por no haberte ido. Y entonces, como si el viento hubiera escuchado, una ola pequeña, dulce, casi tierna, golpeó suavemente el costado del barco. Y en su espuma, por un segundo, se dibujó una palabra, siempre. María cerró los ojos. Y por primera vez en 3 años, no tuvo miedo de la noche. Porque sabía que el amor no necesita un cuerpo para estar presente. Solo necesita un alma que lo recuerde. Y ella, ya lo recordaba. Con cada latido. Con cada respiración. Con cada mirada que le lanzaba a Lucas, cuando dormía. Porque él era su continuidad. Y él, era su milagro. Y el barco, era su oración hecha madera. Y nadie, nunca más, lo tocaría. Lucas estaba sentado junto a ella, con la cabeza apoyada en su hombro, los ojos cerrados. Dormía. Pero no como un niño que se duerme de cansancio. Dormía como quien ha visto algo que el mundo no puede explicar, y ha decidido creerlo. María levantó la mano. Quería tocar la cinta azul, la que estaba atada al crucifijo. Pero no lo hizo. Temía que si la tocaba, todo se desvaneciera. Entonces,
La voz volvió. No como antes. No como un susurro. Esta vez, era clara. Cálida. Tan real como si Juan estuviera detrás de ella. No temas tocarla, María. Ella no es mía. Es tuya. Ella se detuvo. El aliento se le congeló en la garganta. ¿Qué quieres decir? Esa cinta, tú la cosiste. Con tus manos. Con tus lágrimas. Con tu amor. Yo solo la llevé. Pero tú la hiciste eterna. María bajó la vista. Sus dedos, arrugados por el trabajo, temblaban. Recordó aquel día. El último domingo. Juan se había vestido con esa camisa, y ella, con los ojos llenos de miedo, le había cosido la cinta. No por moda. No por suerte. Porque él le había dicho, si algún día no vuelvo, que algo mío lleve algo tuyo. Y ella, llorando en silencio, había respondido, entonces que no te vayas. Él había sonreído. No me voy, mi alma. Solo cambio de lugar. Ahora, 3 años después, esa misma cinta estaba allí. Sin desgarrarse. Sin descolorirse. Como si el tiempo la hubiera protegido. ¿Por qué? ¿Por qué lo devolvió el mar? Preguntó, con voz rota. ¿Por qué ahora? La respuesta no vino de afuera. Vino de dentro del barco. Una hoja de papel, antigua, doblada en 4, apareció sobre el suelo, como si alguien la hubiera dejado allí con cuidado. No había sido allí antes. María lo sabía. Lo habría visto. Se inclinó. Tomó la hoja. La abrió con lentitud, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Era una carta. Pero no era de Juan. Era de ella. La letra era suya. La misma que usaba para escribirle cartas que nunca envió. Cartas que guardaba bajo su almohada, cartas que nunca leyó en voz alta, porque el dolor era demasiado grande. Y allí, en el papel, estaba escrito, Juan, si estás leyendo esto, es porque ya no estás aquí. Y si estás leyendo esto, es porque yo todavía te amo. No por lo que fuiste. No por lo que perdimos. Sino por lo que tú me enseñaste, que el amor no se mide en días. Se mide en cómo se queda, aunque el cuerpo se vaya. Hoy, Lucas pregunta por ti. Y yo no sé qué decirle. No quiero que olvide. Pero tampoco quiero que sufra. ¿Qué hago, mi amor? ¿Sigo llorando, o debo aprender a sonreír, aunque tú no estés? María se cubrió la boca. Las lágrimas no caían. Se deslizaban como si el tiempo hubiera acumulado 3 años en un solo instante. ¿Quién escribió esto? Susurró. Y entonces, desde el fondo del barco, la voz respondió, suave como una canción que nunca termina, tú lo escribiste, mi vida. Hace 3 años. Y hoy, lo estás leyendo por primera vez. María se quedó sin aliento. Entonces, ¿tú lo leíste? No lo leí con los ojos. Lo leí con tu corazón. Y cuando tú lo escribiste, yo lo escuché. Aunque estuviera lejos. Aunque no pudiera responder. Aunque el mar me llevara. Un silencio profundo cayó. Más pesado que el mar. Más frío que la noche. Lucas se movió. Abrió los ojos. Mamá, dijo, sin levantar la cabeza. Papá no está muerto. María lo miró, con los ojos deshechos. ¿Qué dices, mi amor? Él no se fue. Se quedó. Porque tú lo guardaste. Y cuando tú lo guardas, él no puede irse. María no entendía. Pero sentía. Como si el barco, la cinta, la carta, la voz, todo fuera una sola oración que el cielo había tejido con hilos de silencio. Y entonces, una nueva luz apareció. No en el barco. No en el cielo. En el suelo, frente a ella. Una flor. Pequeña. Blanca. De pétalos delicados. Como las que Juan le traía cada primavera, cuando decía, son como tú, María.
frágiles, pero capaces de crecer donde nadie espera. Era una flor que no crecía en esa tierra. No había flores así en la costa. Nadie las conocía. Pero ella las recordaba. Las había visto en el jardín de su abuela. Y en el de Juan, cuando él las plantaba en las grietas de las rocas, diciendo, nada es imposible para quien cree. María se arrodilló. Con cuidado. Con reverencia. Tocó el pétalo. Y en ese instante, una voz, tan antigua como el mar, susurró en su mente, no fue un milagro lo que te devolvió. Fue tu fe. Tu amor no lo perdió. Lo transformó. Y ahora, Él te devuelve lo que tú nunca dejaste de darle. María levantó la vista hacia el horizonte. El mar estaba tranquilo. Como si esperara. Como si supiera. Como si dijera, no lo busques en el cuerpo. Búscalo en el corazón. Y ella, por primera vez en 3 años, no miró hacia el mar. Miró hacia su hijo. Y entonces, sin palabras, sin gritos, sin lágrimas, solo con un suspiro que venía del alma, dijo, mamá. Lucas se levantó con lentitud, como si el suelo lo sostuviera con cuidado. ¿Papá te dijo algo más? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos aún estaban fijos en la flor. No me dijo palabras, susurró. Me mostró una verdad. ¿Cuál? Que el amor no se va, cuando lo guardas bien. Lucas caminó hasta ella y se sentó a su lado, sin pedir permiso. Su pequeño cuerpo se apoyó en el suyo, como si ya supiera que esa era la única forma de mantenerlo cerca. Entonces, ¿por qué no lo ves? María cerró los ojos. Porque no lo busco con los ojos, mi amor. Lo busco, con el silencio. Y en ese momento, algo cambió. El barco, que hasta entonces había sido un objeto de madera y nostalgia, empezó a vibrar. No con ruido. Con resonancia. Como si una cuerda invisible, tensa desde hace años, se hubiera soltado por fin. Una luz, más suave que la luna, se extendió desde el interior del Santo Ángel, iluminando las tablas, las cuerdas, el crucifijo, y la cinta azul. Y entonces, en la pared, donde antes solo había madera envejecida, apareció algo nuevo. Una inscripción. No pintada. No grabada. Escrita con luz. Como si el aire mismo hubiera decidido recordar. María se acercó, temblando. Lucas la siguió, sin decir nada. Y allí, en la madera, como si alguien hubiera escrito con la punta de un dedo de estrella, estaba escrito, María, mi alma, no necesitas verme para creer en mí. Solo necesitas creer en ti. Porque lo que tú amas, nunca deja de ser. Ella cayó de rodillas. No por dolor. Por reconocimiento. Porque esa frase era la que ella le había dicho a Lucas, una noche en que él lloraba porque no recordaba la voz de su padre. No necesitas oírlo para saber que está contigo. Solo necesitas creer en tu corazón. Y ahora, él le decía lo mismo. Desde el más allá. Desde el silencio. Desde el amor que nunca se fue. ¿Él me está hablando? Preguntó Lucas, con la voz más serena que María había escuchado en su vida. Sí, mi amor, respondió ella, con las lágrimas finalmente cayendo, pero sin desesperación. Con paz. Como si el llanto fuera una bendición, no una pérdida. Está hablando, con tu corazón. Un viento frío pasó por la entrada del barco. Y entonces, una nueva voz. No de Juan. No de Dios. De alguien que no había hablado en 3 años. De ella. De su propia alma, que había estado callada por el miedo. Juan, susurró María, sin saber que lo decía en voz alta. Yo te perdí. Pero no te olvidé. Eso es suficiente. Y la respuesta llegó. No con palabras. Con un sonido. Un sonido que no era de este mundo. Era el sonido de una risa. Suave. Cálida. La risa que Juan tenía cuando le contaba chistes malos y ella se reía a pesar de sí misma. Y luego, un susurro,
tan cercano que parecía salir de su pecho, más que suficiente, mi vida. Eso fue lo que me mantuvo cerca. María se cubrió el rostro. Entonces, ¿por qué me diste este barco? La luz se intensificó un instante. Y en el suelo, entre sus pies, apareció otra cosa. Un pequeño objeto. Un objeto que ella creía perdido. Una pequeña caja de madera, tallada a mano, con un pequeño pez grabado en la tapa. Era la caja que Juan le había hecho cuando se casaron. Dentro, guardaba las primeras flores que él le había traído. Y luego, la había perdido. Durante la tormenta. La noche que él se fue. Ella había buscado durante días. Nadie la encontró. Nadie la recordaba. Pero allí estaba. Abierta. Y dentro, una sola flor. La misma. La blanca. La que había crecido en el suelo del barco. María la tomó con cuidado. Y entonces, en el fondo de la caja, bajo la flor, había un papel. Pequeño. Dobladito. Con una sola palabra escrita en la parte externa. Para ti. Era la letra de Juan. Ella abrió el papel. Y allí, con una caligrafía que nunca olvidaría, estaba escrito: cuando la luz se apague, y el mar se calle, y nadie más recuerde mi nombre, tú recuerda esto: no fui un hombre que se fue. Fui un hombre que se quedó. En ti. En él. En cada oración que no se dijo. En cada silencio que se llenó de amor. No me busques, María. Sigue viviendo. Por mí. Por él. Por ti. Porque el amor no se pierde, solo se convierte en vida. María cayó hacia atrás, con la caja en el regazo, la flor entre los dedos, y la carta contra su pecho. Lucas se acurrucó junto a ella, sin decir nada. Solo la abrazó. Y por primera vez en 3 años, María no sintió que había perdido a su esposo. Sintió que lo había guardado. Y que él la estaba guardando también. El barco dejó de brillar. La luz se apagó. La flor blanca, en su caja, no se marchitó. La cinta azul, en el crucifijo, no se deshizo. Y el silencio, no fue vacío. Fue sagrado. Porque en ese silencio, María entendió. El barco no era un regalo. Era un recordatorio. De que el amor no necesita un cuerpo para existir. Ni un nombre para ser recordado. Ni un puerto para atracar. Solo necesita un corazón que lo ame lo suficiente como para no soltarlo. Y ella, ya no lo soltaría. No por él. No por el pasado. Sino por el futuro. Por Lucas. Por el niño que ahora dormía contra su pecho, con la mano sobre la caja. Porque él también lo había entendido. Y en su sueño, sus labios murmuraron, casi inaudibles: Lucas dormía. Su respiración era suave, constante. Un susurro de vida que se aferraba a la suya. Y entonces, el barco habló de nuevo. No con voz. No con palabras. Con sensación. Una oleada de calor, sutil como el aliento de una madre que acuna a su hijo, se extendió desde las tablas, recorrió el suelo, subió por sus piernas, y se posó sobre su pecho, como si alguien la abrazara desde dentro. María cerró los ojos. ¿Eres tú?, susurró, apenas un aliento. No hubo respuesta. Pero el aire cambió. El olor a sal se mezcló con el de flores silvestres. El viento dejó de ser frío. Se volvió cálido. Y en el silencio, algo se movió. Una sombra. Pequeña. Dentro del barco. No era una figura. No tenía forma. Era como si la luz, al tocar la madera, hubiera decidido recordar. Y entonces, una voz. No de Juan. No de Dios. De una niña. Pequeña. Temblorosa. Mamá, ¿es cierto que papá ya no está? María se sobresaltó. Era la voz de ella misma. La de hace 3 años. La de la noche en que Juan se fue. La de la mujer que se arrodilló en la arena,
con las manos llenas de arena y lágrimas, preguntándose si el amor se hundía con los cuerpos. Sí, hija, respondió, sin abrir los ojos. Ya no está. La voz de la niña no lloró. Solo susurró, como si estuviera en una habitación lejana, escuchando el eco de su propia desesperanza. Entonces, ¿por qué siento que aún me abraza? María sintió que el pecho se le rompía. Porque él no te dejó, mi amor. Solo cambió de forma. Pero, ¿cómo sé que no es solo mi imaginación? La pregunta la golpeó como una ola. Porque ella misma se la había hecho cientos de veces. Y entonces, sin pensar, sin saber de dónde venía, respondió, porque lo sientes aquí. Se tocó el pecho. No en los ojos. No en las orejas. En el lugar donde el dolor se convierte en memoria, y la memoria, en paz. Un silencio. Largo. Profundo. Como si el universo entero esperara su respuesta. Y entonces, la sombra dentro del barco se movió. No como una figura. Como una presencia. Y una nueva voz se levantó. No de la niña. No de la mujer. De ambas. María. Era su nombre. Dicho por dos voces a la vez. La de ella, hace 3 años. Y la de ella, ahora. ¿Crees que lo perdiste? ¿Crees que él se fue? Mira tu mano. María bajó la vista. Su mano derecha, la que sostenía la caja, estaba cubierta de pequeñas manchas. No de sal. No de polvo. De flores. Pequeñas. Blancas. Como la que estaba dentro de la caja. Y cada una, estaba en el lugar donde ella había tocado la madera del barco. Donde había llorado. Donde había gritado en silencio. Donde había jurado que nunca volvería a creer. Y ahora, la madera estaba floreciendo. No con raíces. No con hojas. Con recuerdos. Con cada lágrima que había derramado, una flor nacía. ¿Qué es esto? Susurró, con la voz rota. Y entonces, la voz de Juan, tan suave como una ola que se retira, respondió, eres tú quien lo hace crecer, mi alma. Cada vez que recuerdas con amor, cada vez que lo llamas sin miedo, cada vez que le dices a Lucas que no está perdido, una flor nace. No es milagro. Es memoria. Es amor que no se rinde. María levantó la vista. Y allí, en la pared del barco, donde antes solo había madera envejecida, ahora había una hilera de flores. Pequeñas. Blancas. Brillantes. Como estrellas que habían caído y se habían convertido en pétalos. Una por cada noche que no durmió. Una por cada oración que no dijo en voz alta. Una por cada vez que se preguntó, ¿y si no volvía? Y ahora, el barco estaba cubierto de ellas. Como un altar. Como una promesa. Como un jardín que nadie había sembrado, pero que el amor había cultivado. Lucas se movió en su sueño. Sus labios murmuraron, «Papá, ¿estás aquí?» Y entre las flores, una voz respondió, tan suave que apenas se escuchaba, «Sí, hijo. Estoy en la luz que ilumina tu cara cuando duermes. En el viento que acaricia tu cabello cuando sales a jugar. En la risa de tu mamá, cuando cree que nadie la oye. Estoy, donde el amor no se va. Solo se vuelve invisible». María se levantó. Con la caja en las manos. Con las flores en la piel. Con el corazón más ligero que en 3 años. Miró al mar. No con miedo. No con esperanza. Con gratitud. Gracias, dijo, en voz baja. Por no haberte ido. Y el barco, respondió. No con palabras. No con luz. Con una sola flor. Que se desprendió de la pared. Y cayó, lentamente, sobre su pecho. Como un beso. Como un abrazo. Como un sí. Y en ese momento, María entendió. El barco no era un objeto. No era un milagro. No era un recuerdo. Era un puente.
entre el dolor que ella había guardado, y el amor que nunca había dejado de dar. Y ahora, con cada flor que nacía, él seguía vivo. No en el cuerpo. No en el pasado. En el presente. En su hijo. En su corazón. En cada silencio que ella ya no temía. Porque el amor no necesita un cuerpo para existir. Solo necesita un alma que lo recuerde y lo deje florecer. Y ella ya no lo callaría. Lo cantaría. Con cada mirada a Lucas. Con cada noche en vela. Con cada flor que naciera. Lucas se despertó. No con un grito. No con un llanto. Con una pregunta. Mamá, ¿por qué lloras sin hacer ruido? Ella no respondió de inmediato. Miró la flor sobre su pecho. Luego, miró a su hijo. Sus ojos, esos ojos tan parecidos a los de Juan, no tenían miedo. Tenían comprensión. Porque estoy feliz, mi amor, respondió, con una voz que parecía haber nacido de otro mundo. Porque por primera vez, no siento que lo perdí. Lucas se sentó. Se acercó. Y sin pedir permiso, apoyó su cabeza sobre su hombro, como si ya supiera que ese era el lugar donde el alma se sentía segura. Entonces, ¿papá está bien? María cerró los ojos. La flor se movió, apenas, como si respirara. Sí, mi amor. Está más bien que nunca. ¿Dónde? En el aire que respiras cuando despiertas. En el pan que horneamos los domingos. En la forma en que te ríes cuando crees que nadie te oye. En las flores que crecen donde antes solo había madera. Lucas guardó silencio. Luego, muy despacio, dijo, ¿puedo hablar con él? María lo miró. Su corazón se detuvo. ¿Qué quieres decirle? Quiero decirle que no tengo miedo. Que ya no lloro cuando duermo. Que lo extraño. Pero ya no me duele. Y quiero que él sepa eso. Un viento súbito pasó por el barco. No como antes. No como un susurro. Como un respiro. Y entonces, la pared del barco, cubierta ahora de flores blancas, se iluminó. No con fuego. No con lumbre. Con voz. Una voz que no venía de afuera. Venía de dentro de las flores. Como si cada pétalo fuera una lengua que había aprendido a hablar. Lucas. La voz era suave. Profunda. Era la voz de Juan. Pero no como la recordaba. No era la voz del hombre que se fue. Era la voz del padre que había quedado. Te escuché, hijo mío. Lucas no se asustó. Solo sonrió. Papá, ¿puedes verme? Sí. No con los ojos. Con el corazón. Y tu corazón es tan claro como el alba. María sintió que el aire se volvía denso. Como si el tiempo se hubiera doblado. ¿Qué le dices? Susurró, casi sin respirar. Lucas no respondió. Solo levantó la mano. Y puso su dedo índice sobre una de las flores. La flor brilló. Y entonces, una imagen apareció. No en el aire. No en la pared. En la mente de María. Como un recuerdo que nunca había tenido. Juan. No en el barco. No en el mar. Sentado en una silla de madera, junto a una ventana. Con Lucas en sus rodillas. Pequeño. Sonriendo. Y Juan le estaba enseñando a hacer un barco de papel. Con sus manos. Con su risa. Con su voz. No lo tires al mar, hijo, decía la imagen. Lánzalo al viento. Porque lo que el mar se lleva, el viento lo lleva a donde el alma necesita. La imagen desapareció. Pero el calor permaneció. Lucas bajó la mano. Gracias, papá, dijo, con una calma que no tenía edad. Y entonces, la flor bajo la mano de María se desprendió. No cayó. Voló. Como una mariposa hecha de luz. Subió.
pasó por encima del barco, por encima de la cabana, y se perdió en el cielo. María la siguió con la mirada. ¿A dónde fue?, preguntó, sin saber si estaba hablando con su hijo o con él. Lucas miró hacia arriba. A donde siempre estuvo, dijo. Donde el amor no necesita un lugar. Un silencio largo, profundo, como si el mundo entero estuviera rezando. Y entonces, una nueva voz. No de Juan, no de Lucas, de ella. La voz que había estado callada por el dolor. La voz que había dejado de creer. María. Era su propia voz. Pero más fuerte. Más limpia. Ya no necesitas preguntarte si Él está. Ya no necesitas buscarlo en el mar. Ya no necesitas temer el silencio. Porque Él no se fue. Se convirtió en lo que tú eres ahora. En tu valentía. En tu paz. En tu amor que no se rinde. María se levantó. Con la caja en las manos. Con las flores en la piel. Con el corazón quebrado, pero curado. Miró al mar. No con tristeza. No con esperanza. Con reconocimiento. Gracias, dijo, en voz baja. Por no haberte ido. Y el barco, respondió. No con palabras. No con luz. Con una sola cosa. Una canción. Suave. Antigua. La misma que Juan cantaba cuando volvía del mar, la Virgen del Alba. Y esta vez, no venía del barco. No venía del viento. Venía de dentro de ella. De su garganta. De su pecho. De su alma. Y ella, la cantó. Con la voz rota. Con las lágrimas cayendo. Con Lucas abrazado a su pierna. Y por primera vez en 3 años, no era una oración. Era un abrazo. Una canción que el amor había guardado. Y que, al fin, había aprendido a cantar. Cuando terminó, el viento se detuvo. El mar cayó. Y en el cielo, una estrella brilló. No con fuerza. No con gloria. Con ternura. Como si dijera, aquí estoy. Siempre. María miró a Lucas. Él la miró. Y sonrió. Sin palabras. Solo con los ojos. Y en ese instante, María supo. El barco no era un lugar. Era un milagro silencioso. Una prueba de que el amor más grande no necesita ser visto. Solo necesita ser creído. Y ella, ya creía. No por fe. Lucas se despegó de su pierna, pero no se alejó. Se acercó al barco. Y puso su mano sobre la pared, donde las flores crecían más densas. Papá, dijo, con una calma que dolía. ¿Puedes oírme ahora? No hubo respuesta inmediata. Solo el viento. Y el leve crujido de la madera, como si alguien, muy despacio, estuviera respirando. Entonces, una voz. No de Juan. No de María. De la noche misma. Sí, hijo. Lucas no se asustó. Solo asintió. Entonces, ¿por qué no viniste antes? La voz no respondió con palabras. Respondió con un recuerdo. Y de pronto, María lo vio. No con los ojos. Con el alma. Juan, de joven. Sentado en la misma orilla, años atrás, antes de que él fuera padre, antes de que ella fuera viuda. Él sostenía un pequeño barco de papel, hecho con una hoja de diario viejo. Lo miraba con ternura. Y entonces, dijo, si algún día me voy, no me busques en el mar. Busca en los silencios que aprendas a llenar. En las manos que te sostienen cuando nadie más lo hace. En los ojos de tu hijo, cuando duerme y cree que no lo ves. La imagen se desvaneció. Pero la voz quedó. Yo no te abandoné, María. Te enseñé a ser fuerte. Y tú, te convertiste en lo que yo nunca pude ser. María se cubrió la boca.
¿Qué quieres decir? La voz susurró, como si temiera romper el hechizo, tú eres la que se quedó. La que levantó la casa con las manos vacías. La que cantó canciones en la oscuridad para que él no llorara. La que guardó mis cartas, y nunca las abrió, porque temías que si las leías, yo me iría de verdad. María cayó de rodillas. No por dolor. Por revelación. Era cierto. Ella había guardado las cartas que Juan le escribió antes de partir. Cada una. 10. 12. Nunca las abrió. Porque tenía miedo. Miedo de que si las leía, su corazón se derrumbaría. Miedo de que si las leía, ya no tendría razón para seguir. Y ahora, él lo sabía. Y no la juzgaba. La amaba. Por eso. Porque había guardado su amor, como un tesoro que no se atrevía a tocar. ¿Por qué me lo dices ahora? Susurró, con la voz rota. Y entonces, la voz más suave que jamás había escuchado respondió, porque hoy, tú no lo guardas más. Hoy, lo liberas. Y cuando lo liberas, yo también puedo descansar. Un silencio. Largo. Como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, Lucas levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no de tristeza. De comprensión. Mamá, dijo, con una voz que no era de niño. ¿Puedes abrir las cartas ahora? María lo miró. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió libertad. Sí, respondió, con una voz que ya no temblaba. Sí, mi amor. Se levantó. Con lentitud. Como si cada paso fuera un acto de fe. Caminó hasta la cabana. Abrió el baúl de madera que había guardado bajo la cama. La tapa se abrió con un suspiro. Dentro, dobladas con cuidado, como si fueran reliquias, estaban las cartas. 10. 12. Todas con su nombre. María. Ninguna estaba sellada. Ninguna había sido abierta. Ella tomó la primera. La abrió con los dedos temblorosos. Y allí, en la letra de Juan, estaba escrito, mi alma, si estás leyendo esto, es porque ya no necesitas que te diga que te amo. Ya lo sabes. Porque lo llevas en el pecho. Lo llevas en tu silencio. Lo llevas en la forma en que miras a Lucas. No te arrepientas de haber guardado estas palabras. Porque tú las guardaste, para que yo pudiera volver, no como un hombre, sino como un recuerdo que nunca se apaga. María soltó la carta. La dejó caer sobre sus rodillas. Y entonces, una nueva voz. No de Juan. No de Lucas. De ella misma. La que había estado callada. La que había jurado no volver a creer. Gracias, Juan, susurró. Por no haberte ido. Por haberme enseñado a amar sin tener. A vivir sin verte. A creer, aunque no hubiera prueba. Y entonces, el barco se iluminó. No con luz. Con calor. Con un abrazo invisible. Con una presencia que no necesitaba cuerpo. Y las flores, se levantaron. No cayeron. No se desprendieron. Volaron. Una a una. Pequeñas, blancas, luminosas. Como luciérnagas de amor. Subieron por el cielo. Pasaron por encima de la cabana. Por encima de la aldea. Y se perdieron en la oscuridad, pero no desaparecieron. Se convirtieron en estrellas. Una por cada carta. Una por cada lágrima. Una por cada momento en que ella había creído que el amor se había ido, y él, en cambio, había estado allí. Siempre. Lucas tomó su mano. Mamá, ¿ahora, ya no lo extrañas? María lo miró. Y sonrió. No con tristeza. No con esperanza. Con paz. No, mi amor. Entonces. Ahora, lo llevo. Y en ese momento, una última flor,
más grande que las demás, se desprendió del barco. No voló. No se perdió. Cayó sobre la mano de María. Y en su centro, como si la madera hubiera decidido recordar, apareció una palabra. Escrita en luz. Siempre. María la tocó. Y sintió el abrazo más fuerte que jamás había conocido. No de un hombre. No de un milagro. De un amor que no necesitaba cuerpo. Solo necesitaba un corazón que lo recordara. Y ella ya no lo olvidaría. Nunca más. Porque él no había muerto. Solo había dejado de ser visible. Y en su lugar, había dejado algo más eterno. Una madre. Un hijo. Y un silencio. María no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos. Y entonces, la flor habló. No con voz. Con imagen. Y de pronto, no estaban en la orilla. No estaban en la cabana. No estaban en el barco. Estaban en el mar. No el mar de tormentas, ni el mar de ausencias. El mar de antes. De aquellos domingos en que Juan los llevaba a pasear en su bote pequeño, con una manta y pan recién horneado. Lucas tenía 3 años. Y Juan, sentado en la proa, con los pies descalzos sobre la madera, le decía: mira, hijo. El mar no es un enemigo. Es un amigo que guarda secretos. Y los secretos más bonitos, no se ven. Se sienten. Lucas, entonces, había extendido la mano y tocado el agua. ¿Y qué secretos guarda, papá? Juan había sonreído, con sal en el cabello y risa en la voz. Uno, es que nunca se va de verdad. Solo cambia de forma. Cuando tú lo amas, él se convierte en el viento que te acaricia. En el canto de las gaviotas. En el sabor de la sal en tus labios, y en el silencio que queda después de una oración. La imagen se desvaneció. Pero el sonido permaneció. La risa de Juan. Su voz. Su forma de decir, hijo, como si fuera la palabra más sagrada del mundo. María abrió los ojos. La flor aún estaba en su mano. Pero ahora, había una nueva palabra escrita en su centro. No en luz. En agua. Como si la propia flor hubiera derramado una lágrima que se había convertido en tinta. Recuerda. Lucas tomó su mano. ¿Qué significa? María lo miró, y por primera vez, no vio a un niño que necesitaba consuelo. Vio a un niño que recordaba. Significa, dijo, con una voz que ya no temblaba, que no necesitamos verlo para saber que está. Entonces, ¿él no se fue? No. ¿Y no volverá? María cerró los ojos. Y entonces, la voz de Juan volvió. No desde el barco. No desde el cielo. Desde dentro de ella. No volveré, María. No como hombre. No como cuerpo. Pero sí, como el primer aliento de la mañana que le das a tu hijo. Como el pan que horneas cuando él se despierta. Como la canción que cantas cuando crees que nadie escucha. Como la flor que nace donde antes había solo madera. Como el silencio que ya no te asusta. María sintió que su pecho se abría. Como si una puerta que había estado sellada con llave de dolor, se hubiera abierto con una clave hecha de amor. Entonces, ¿por qué me diste este barco? Preguntó, sin saber si lo decía en voz alta o en su mente. Y la respuesta no vino con palabras. Vino con un sonido. Un sonido que no había escuchado desde la noche en que Juan se fue. El crujido de una red siendo arreglada. Lento. Cuidadoso. Como si alguien estuviera trabajando en la sombra, con paciencia. María se volvió. Miró hacia el barco. Y allí, en el lugar donde antes había solo madera rota, había una red. No de pesca. No de cuerdas. De luz. Tejida con hilos de plata, como si el mismo cielo hubiera decidido coser un puente entre el mundo de los vivos y el de los que se van, pero no se pierden. Lucas se acercó, sin miedo. Extendió la mano. Y la tocó. No con los dedos.
con la palma. Y la red se iluminó. Y en su centro, como si fuera un espejo hecho de estrellas, apareció una imagen. No de Juan. De ella. De ella, hace 3 años. Sentada en la arena, con las manos en la cara, llorando sin hacer ruido. Y al lado de ella, una sombra. Sin forma. Sin rostro. Pero con una mano, apoyada suavemente sobre su hombro. Esa mano no la tocaba. No la abrazaba. Solo, estaba. Como si dijera, no estás sola. Aunque no me veas, yo estoy aquí. Y siempre lo estaré. María cayó de rodillas. No por el dolor. Por el reconocimiento. Porque ahora entendía. El barco no era un regalo. No era un milagro. Era un espejo. Un espejo que le mostraba que lo que ella creía perdido, nunca había sido suyo para perder. Porque el amor verdadero, no se posee. Se deja. Y cuando se deja, se convierte en eterno. Lucas se sentó a su lado. Sin palabras. Solo con su mano en la suya. Y entonces, muy despacio, dijo, «Mamá, ¿puedo escribirle una carta?» María lo miró. Y por primera vez en 3 años, no sintió miedo. Sintió libertad. «Sí, mi amor», respondió, con una sonrisa que nacía de un lugar que creía muerto. «Escríbele». «¿Dónde?» María miró hacia el barco. Hacia la red de luz. Hacia las flores que brillaban como estrellas caídas. Donde él pueda leerla, dijo. Donde el silencio se vuelve oración. Donde el amor no necesita palabras, solo corazón. Lucas asintió. Se levantó. Y caminó hacia el barco. Con un pedazo de papel que había encontrado entre las tablas. Con un lápiz que había guardado en su bolsillo. Y allí, en la madera, junto a las flores, escribió, con letras pequeñas, pero firmes, «Papá, yo no te olvido. Pero ya no lloro por ti. Porque cada vez que mi mamá canta, tú estás. Cada vez que el viento sopla suave, tú estás. Y cada vez que una flor nace en este barco, sé que tú me abrazas. Gracias por no haberte ido. Te amo. Lucas». Cuando terminó, dejó la carta sobre la madera. Y entonces, la red de luz se movió. Bajó. Como una mano invisible. Recogió la carta. Y la llevó hacia el cielo. No como un vuelo. Como un suspiro. Como un sí. Y en ese instante, la última flor en la mano de María, se disolvió. No en polvo. No en nada. Se convirtió en luz. Y subió. Como una estrella. Una sola. Pequeña. Pero brillante. Como si el universo entero hubiera dicho, he recibido tu carta. Y él, ya no necesita volver. Porque tú ya lo tienes. Para siempre. María levantó la vista. Y por primera vez en 3 años, no buscó al mar. Buscó a su hijo. Y lo abrazó. Con fuerza. Con todo lo que le quedaba. Con todo lo que nunca había perdido. Porque el barco no era un lugar. Era un recuerdo hecho visible. Y ella, ya no lo necesitaba para sentirlo. Porque él, ya estaba en ella. Y en su hijo. Y temía, por sí misma. Porque ahora que había dejado ir el pasado, que era ella sin él. Sin el dolor que la definía. Sin la ausencia que la mantenía viva. Sin el barco que había sido su puente hacia lo invisible. Mamá, Lucas levantó la cabeza, sus ojos aún húmedos, pero limpios. ¿Ahora, ya no lo buscas? Ella no respondió de inmediato. Miró hacia el barco. La red de luz había desaparecido. Las flores seguían, pero ya no brillaban. La madera, fría y vieja, parecía solo madera. Y por un instante, el silencio volvió a ser vacío. No como antes. No como cuando el dolor la ahogaba. Sino como un espacio.
como si algo se hubiera ido, y no supiera qué hacer con el lugar que dejó. No lo busco, respondió, con voz suave, casi insegura. Pero, ¿qué hago ahora? Lucas no respondió con palabras. Se deslizó de sus brazos. Caminó hasta el barco. Y se sentó dentro. Como si fuera su lugar. Como si siempre lo hubiera sido. María lo observó, con el corazón en la garganta. ¿Qué hacía? ¿Por qué no lloraba? ¿Por qué no pedía más señales? Entonces, Lucas levantó la mano. Y tocó la pared del barco. No con fuerza. Con cariño. Como si estuviera acariciando la mejilla de alguien que dormía. Y entonces, una voz. No de Juan. No de Dios. De él. Del niño que había sido. Del niño que ahora, era algo más. Mamá, dijo, sin volverse. ¿Te acuerdas de cuando me contabas la historia de la vela que nunca se apaga? María sintió un nudo en la garganta. Sí, susurró. La de la vela que el viento intenta apagar, pero el fuego no se rinde. ¿Por qué no se rinde? Porque, su voz tembló, porque no necesita ser vista para seguir quemando. Lucas asintió. Y entonces, con una calma que no pertenecía a su edad, dijo, papá no era la vela. Tú eres la vela. María se quedó sin aliento. ¿Qué dices? Cuando papá se fue, tú encendiste la llama. No con palabras. No con llanto. Con cada mañana que te levantaste. Con cada costura que hiciste para que yo tuviera ropa. Con cada canción que cantaste cuando nadie te oía. Con cada flor que nació aquí, porque tú creíste. Lucas se levantó. Y miró directamente a su madre. Con esos ojos que habían visto lo invisible. Papá no te dejó el barco para que lo guardaras. Te lo dejó, para que lo dejaras ir. Un viento frío pasó. No como antes. No como un suspiro. Como un adiós. Y entonces, la madera del barco empezó a brillar. No con luz. Con recuerdos. Imágenes. Juan, sentado en la proa, cantando. Juan, enseñándole a Lucas a lanzar piedras al mar. Juan, abrazándola en la noche, sin decir nada. Juan, murmurando, no me busques, María. Sé que estoy contigo. Y luego, la imagen cambió. No había barco. No había madera. Solo una vela. Pequeña. En una ventana. En una casa. En una habitación donde María, hace 3 años, se sentaba sola, con las cartas en el regazo, sin atreverse a abrirlas. Y en esa habitación, una sombra se acercaba. No de Juan. De ella misma. La de antes. La que tenía miedo. La que creía que amar era perder. La sombra se detuvo frente a la vela. Y dijo, con una voz que era la suya, pero más antigua, más frágil, ¿y si la apago? ¿Y si dejo de creer? ¿Y si me rindo? Y entonces, la vela se encendió. No por viento. No por llama. Por una sola palabra, no, y la sombra se desvaneció. María cayó de rodillas. No por dolor. Por reconocimiento. Porque ahora entendía. El barco no era un regalo de Juan. Era un regalo de ella misma. Una prueba. Una pregunta. Un espejo. ¿Qué harás cuando ya no tengas nada que agarrar? Y ella había respondido. No con palabras. Con vida. Con silencio. Con flores. Con una carta escrita por un niño que ya no necesitaba un padre físico para sentirlo. Lucas se acercó. Y puso su mano sobre la madera del barco. Ya no necesitas esto, mamá, dijo, con una voz que parecía haber nacido de una antigua sabiduría. Lo que él te dio, ya lo llevas dentro. María lo miró. Y por primera vez en 3 años, no vio a un niño que necesitaba a su padre. Vio a un niño que era su padre.
porque el amor no se transmite con cuerpos. Se transmite con corazones que no se rinden. Y entonces, el barco se movió. No por el viento. No por el mar. Por ella. Porque su alma lo había liberado. Y en ese momento, las tablas comenzaron a desgastarse. No como si se desmoronaran. Como si se despidieran. Una a una, las maderas se volvieron polvo de luz. Las cuerdas se deshicieron en hilos de plata. El crucifijo se deslizó suavemente hacia el suelo, y se convirtió en una flor. La última. Blanca. Brillante. Y entonces, el barco ya no existía. Solo quedaba un círculo en la arena. Como el contorno de un sueño que se desvanece. Y en su centro, la flor. María se acercó. La tomó. Y la puso sobre su pecho. Justo donde antes había estado el barco. Donde había estado el dolor. Donde había estado el vacío. Ahora, había una flor. Y en su centro, una palabra. No escrita. No grabada. Sentida. Vive. Lucas se acurrucó contra ella. ¿Ahora, ya no volverá? María cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió paz. No volverá como barco. ¿Cómo qué? Como recuerdo. ¿Y eso es mejor? Ella lo abrazó con más fuerza. Es mejor, porque ahora no lo necesito para sentirlo. Entonces. Entonces, ¿qué? María miró al horizonte. Donde el sol empezaba a asomar. Donde el mar, tranquilo, parecía respirar. Entonces, voy a vivir. Y en ese instante, la flor en su pecho se iluminó. No con luz. Con calor. Con un abrazo. Con una voz que no era de este mundo, pero que era más real que cualquier palabra. Sí, mi alma. Vive. Por mí. Por él. Por ti. Porque el amor más grande, no es el que se queda. Es el que te deja ir, para que tú sigas. El sol nació. Y la arena, donde antes había estado el barco, estaba limpia. Vacía. Pero no vacía. Porque en el centro, una flor blanca, crecía. Y nadie la plantó. Nadie la regó. Solo el amor. Que no necesita ser visto. Solo necesita ser creído. Y María, por fin, lo creía. No por fe. Por experiencia. Porque había perdido un hombre. Y había encontrado, a una madre. A una hija. A una alma. Que ya no tenía miedo. Porque el amor no se va. María no la tocó. No la miró con desesperación. No la buscó como antes buscaba señales. La miraba, como si fuera la primera vez que veía algo real. No un milagro. No un fantasma. Una verdad. Mamá, Lucas habló, pero no como niño. Como quien ha visto más allá del velo. Ella lo miró. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de cuando me dijiste que los ángeles no tienen alas? María sonrió, apenas. Sí. Dije que los ángeles tienen manos. ¿Y qué hacen con esas manos? Ella respiró hondo. Ayudan. ¿A quién? A los que están solos. A los que lloran en silencio. A los que creen que el amor se fue, y no se atreven a creer que puede volver. Lucas se acercó. Y puso su pequeña mano sobre la flor. No para tocarla. Para protegerla. Y entonces, una sombra se movió. No en el aire. No en el mar. En la arena. Como si alguien, con cuidado, hubiera dibujado una silueta con los dedos. Una figura. Pequeña. Delgada. Con el contorno de un hombre. No de Juan. No como él era. Como él se sentía. Cuando la abrazaba por la espalda, sin decir nada. Cuando la miraba desde la puerta, con esa sonrisa callada que decía, estoy aquí.
La sombra no se acercó. No se movió. Solo estaba. Y entonces, una voz. No de Juan. No de Dios. De la tierra. De la arena. De la misma sal que había lavado sus lágrimas durante 3 años. María. Ella no gritó. No se asustó. Solo susurró, ¿eres tú? La sombra no respondió con palabras. Respondió con un recuerdo. Y de pronto, ella estaba allí. No en la orilla. No en la cabana. En el jardín de su infancia. Antes de conocer a Juan. Antes de aprender lo que era perder. Era una niña. De 8 años. Sentada bajo un árbol. Llorando. Porque su perro, su mejor amigo, había muerto. Y su madre, con la voz suave de quien sabe que el dolor no se cura con consuelos, le dijo, no lo busques en la tierra, hija. Búscalo en el viento. En el canto de los pájaros. En el calor que sientes cuando te acuerdas de él. Porque lo que amas, no se va. Se vuelve parte de ti. Ella no entendió entonces. Pero ahora, entendía. La sombra en la arena se movió. Y entonces, una nueva voz. Suave. Familiar. La voz de su madre. La de hace 30 años. María, ¿recuerdas lo que te dije? Ella cerró los ojos. Sí. Entonces, ¿por qué crees que él no puede ser lo mismo? Una lágrima cayó. No de tristeza. De reconocimiento. Porque Juan no era un hombre que se fue. Era un eco. Un eco que había entrado en su alma, y ahora, con el tiempo, se había convertido en su propia voz. No lo busco, dijo, con la voz rota por la verdad, porque ya no estoy sola. La sombra se inclinó. Como si estuviera abrazándola. Y entonces, la flor en la arena, se abrió. No con pétalos. Con luz. Y dentro de ella, una imagen. No de Juan. De ella. De ella, ahora. Con Lucas de la mano. Caminando por la orilla. Sin mirar hacia el mar con miedo. Con la cabeza alta. Con la sonrisa que no había tenido en 3 años. Y detrás de ellas, una sombra. Pequeña. Suave. Que no caminaba. No seguía. Solo, estaba. Como una sombra que no necesita cuerpo. Como un amor que no necesita ser visto. ¿Él está ahí? Susurró Lucas, sin mirar. María asintió. Sí. ¿Puedes verlo? No con los ojos. Entonces. Con el corazón. Y entonces, la sombra se movió. No hacia adelante. No hacia atrás. Hacia arriba. Como si se elevara. Como si se disolviera. Y en el cielo, justo donde el sol se elevaba, una nube se formó. No de tormenta. No de lluvia. De luz. En forma de una cruz. No de madera. No de metal. De viento. De sal. De amor. Y entonces, una voz. No de Juan. No de su madre. De ella misma. La voz que había callado por miedo. La voz que había aprendido a vivir sin él. Ya no necesitas que te digan que él está. Ya no necesitas que te demuestren que el amor no se va. Ya no necesitas barcos. Ni flores. Ni señales. Porque tú, ya lo llevas. Y eso, es lo más sagrado que existe. María se arrodilló. No para rezar. Para recordar. Para agradecer. Para decirle adiós, sin despedida. Porque no se iba. Se quedaba. Dentro. Lucas se sentó a su lado. Y tomó su mano. Mamá, ¿ahora vamos a casa? Ella lo miró. Y por primera vez en 3 años, su mirada no tenía nostalgia. Tenía fuerza. Sí, mi amor,
dijo, con una voz que no temblaba. Vamos a casa. Y caminaron. Sin mirar atrás. Sin buscar. Sin esperar. Solo caminaban. Juntas. Y cuando llegaron a la cabana, el sol ya iluminaba todo. La ropa colgada en la cuerda. El pan recién horneado sobre la mesa. El osito de peluche, sin ojos, sobre la cama. Y en la ventana, una flor blanca. No de la arena. No del barco. De la tierra. De su jardín. Que nunca había florecido antes. Pero ahora, estaba allí. María se acercó. La tocó. Y sintió una calidez. Como si alguien, muy lejos, le hubiera besado la frente. Lucas se sentó en el suelo, junto a la mesa. Y escribió, con lápiz de cera, sobre un trozo de papel: Papá, hoy no lloré. Hoy canté. Hoy comí pan con mi mamá. Y cuando el viento pasó, sentí tu abrazo. Gracias por no haberte ido. Te amo. Lucas. Lo puso sobre la ventana. Y la flor, con su tallo delgado, se inclinó. Como si lo hubiera leído. Como si lo hubiera recibido. María se sentó a su lado. Y murmuró, casi en un susurro: Gracias, Juan. Y el viento, respondió. No con palabras. No con luz. Con un olor. El olor del pan recién horneado. El olor de su camisa. El olor de un domingo que nunca se acabó. Y en ese momento, María supo. El barco no fue el milagro. La flor no fue el milagro. La carta no fue el milagro. Ella, fue el milagro. Porque no se rindió. No se quebró. No se perdió. Aprendió a amar sin tener. A vivir sin ver. Y así, lo hizo eterno. No en un barco. No en una flor. En su alma. Y en la de su hijo. Y cuando el sol se puso, ella lo abrazó. Y en el silencio, la voz de Juan, tan suave como el alba, susurró una última vez: Gracias, mi alma. Por no dejarme ir. Y ella, con los ojos cerrados, como si ya no fuera un símbolo, sino una compañera. Lucas estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, dibujando con un trozo de carbón en un pedazo de madera vieja. No era un barco. No era un crucifijo. No era un hombre. Era un círculo. Dentro del círculo, una pequeña figura. Y debajo, escrita con letras torpes pero firmes: Esta es mi mamá. Y esta es la luz que nunca se apaga. María se acercó sin hacer ruido. Se sentó junto a él. ¿Qué es eso, mi amor? Es lo que veo cuando cierro los ojos, respondió él, sin levantar la mirada. No es papá. No es el barco. No es la flor. Entonces. Es ustedes. María se quedó sin aliento. ¿Nosotros? Sí. Cuando tú cantas, cuando yo duermo, cuando el viento sopla, yo veo una luz. No es amarilla. No es blanca. Es azul. Como el mar en la mañana, antes de que el sol lo toque. María no dijo nada. Pero recordó. Recordó la primera vez que Juan la besó. Era invierno. El mar estaba gris. Y él, sin decir nada, le puso la mano en el pecho y le susurró: Tu corazón tiene el color del mar en la calma. Ese es el color del amor que no se va. Ella había pensado que era poesía. Ahora sabía que era profecía. ¿Y qué hace esa luz cuando tú la ves? Preguntó, con la voz más suave que jamás había usado. Lucas levantó la cabeza. Y por primera vez, María vio en sus ojos algo que no había visto antes. No inocencia. No nostalgia. Conocimiento. Cuando lloro, ella se hace más fuerte. Cuando tú estás triste, ella canta. Cuando el viento es frío, ella abraza. María sintió que algo dentro de ella se deshacía. No como una herida.
como una venda que se quitaba después de años. ¿Y cómo sabes eso? Susurró. Lucas bajó la vista. Y entonces, con una calma que no pertenecía a su edad, dijo, porque él me lo dijo. María no respiró. No se movió. No lo interrumpió. ¿Cuándo? La noche que dormí en el barco. ¿Qué te dijo? Lucas levantó la mano. Y apuntó hacia la ventana. Hacia la flor. Me dijo, tu mamá no te abandonó cuando te abrazaba. Te abandonó cuando dejó de creer que te amaba. Pero yo no la dejé. Nunca la dejé. Y tú, no me dejes tampoco. Una lágrima cayó. No por dolor. Por reconocimiento. Porque esa frase, era la misma que ella le había dicho a Juan, en su última carta, la que nunca envió, la que guardó bajo la almohada como un secreto que no tenía derecho a tener. No me dejes, Juan. No me dejes creer que el amor se acaba. Y él, la había escuchado. Aunque ella no la había dicho en voz alta. Aunque él ya no tenía cuerpo. Aunque el mar lo había llevado. Él había escuchado. Y había respondido. No con palabras. Con un niño. Con una flor. Con una luz azul. María se levantó. Caminó hasta la ventana. Y tomó la flor entre